Venezuela para contarles que el 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, Walter, designó a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en reemplazo de los jueces que actualmente ejercían ese cargo y que eran señalados de seguir las órdenes del régimen de Nicolás Maduro. La designación fue desconocida por el propio Tribunal de Justicia en actividad, y de inmediato se ordenó la detención de los nuevos magistrados, además del bloqueo de sus cuentas bancarias. De los 33 nuevos jueces, solo Ángel Serpa fue detenido, el resto vive en la clandestinidad, se han refugiado en embajadas o han escapado. Los magistrados Alejandro Rebolledo, Ramsís Gazaoui, Gabriel Callega y Héctor Marval lograron llegar a Miami. Ramsís Gazaoui actualmente vive en Madrid. Estamos en contacto con él, como les decíamos, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado en julio de 2017, motivo por el cual, como les decía, se encuentra exiliado en España. Es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas y consultor y analista político. Doctor, buen día, bienvenido a la Argentina y al programa de Eduardo Feynman, Alguien tiene que decirlo. Buenos días, María, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo. Muchas gracias por atendernos y bueno, nos gustaría escuchar su reflexión sobre lo que está, la situación trágica que está atravesando Venezuela, para que nos cuente cómo es vivir bajo ese régimen, cosa que usted ha experimentado. Bueno, lamentablemente lo que estamos viviendo los venezolanos es una hora demasiada. Lamentablemente, como te digo, se ha consumado. Yo ayer lo dije en otra entrevista, es un megafraude de proporciones mayúsculas, burdo, infame, porque se ha volteado lo que ha expresado el pueblo de manera mayoritaria en las urnas. Lo que pasó el domingo fue una verdadera fiesta ciudadana, civil, electoral, con unos resultados que, como vimos ayer, la candidata el candidato Edmundo González y la líder de la oposición, María Corina Machado, expresaron ayer que tenían el 73% de las actas en sus manos, cosa que el CNE no ha hecho, no ha exhibido y ha arrojado un resultado que, como hemos visto, pues más de 3,5 millones de votos por encima del candidato del régimen, del dictador Maduro. Esto ha hecho que, como hemos visto, hay múltiples focos de manifestaciones y de protestas contra el régimen, contra la vulneración de la voluntad popular expresada en las mesas. El pueblo no es estúpido, María, el pueblo sabe lo que ha pasado. Por supuesto. Y bueno, lamentablemente estamos en una situación que a mí me parece muy bien que el pueblo esté en la calle, porque yo diría que es una de las formas en que se socava pues el interior de estas bases chavistas, de este régimen narcocorrupto. Y ahora que digo que es narcocorrupto, es muy importante decirlo, no estamos en frente de una dictadura tradicional, estamos en frente de unos delincuentes, de un narcoestado, de un estado fallido, de un estado forajido, y por eso es que es tan difícil salir de ellos, porque no estamos en manos de cualquier persona, sino verdaderos delincuentes. Exacto, y da la sensación de ni siquiera fraude, ni siquiera se han tomado el trabajo de contar votos, ¿no? Se puso un número estimativo, un número arbitrario, 51%, y punto. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna esperanza de que de alguna forma Venezuela pueda salir de esta dictadura? Bueno, hay fenómenos en la historia que hemos visto muy parecidos. Yo recuerdo la dictadura de Ferdinand Marcos en Filipinas. Él hizo unas elecciones igualmente trucadas y en cuestión de 48 horas salió del poder. La última dictadura venezolana de Marcos Pérez Jiménez en el año 57 hizo unas elecciones y en un mes después salió del poder. Pienso que ese elemento de que la gente está en las calles con protestas, a pesar que corren el riesgo, como hemos visto ya en miles de videos, de que ya hay personas muertas a través de estos colectivos que maneja el chavismo, que maneja el régimen, y que corren mucho peligro. La gente perdió el miedo, está en las calles, y esto es un elemento interesante. Se suma
se suma este elemento de la gente en la calle, creo que no va a cesar, a pesar de que ayer María Corina Machado y Edmundo González decían que no estamos llamando a la violencia, y realmente no es llamar a la violencia, sino mantenerse en las calles. Se suma al elemento secundario de la presión de la comunidad internacional, que encabeza, por cierto, el presidente Milei, Uruguay, Chile, y estos países de la región que defienden pues la institucionalidad y la democracia. Se suma como un elemento importante para ver si en estos días es posible que el régimen tienda a ceder. Y ceder significa que, como dije anteriormente, sus bases se socaven. Hemos visto, por ejemplo, algunos videos en donde propios funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional ceden y entregan las armas al pueblo, porque no están dispuestos a acribillar al pueblo, no están dispuestos a someter al pueblo a esto. Claro. Y saben de la realidad. Ellos también sufren la realidad económica y social que se vive en Venezuela. Y por tanto pienso que estos días son clave. Y si no es así, lamentablemente nos convertiremos en una Cuba. Sería la cubanización de Venezuela, más de lo que está. Y bueno, ya hemos visto cómo Cuba lleva más de 60 años en un régimen semejante. Doctor Gazawi, lo dejo en diálogo con mi compañero Walter Smith. ¿Qué tal? Buen día, doctor. A la luz de lo que ocurrió con el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que bueno, usted fue de alguna forma víctima de este avance de la dictadura chavista sobre el Poder Judicial. ¿El Poder Judicial está en su totalidad cooptado por el chavismo? Y si es así, digamos, ¿cómo cambiar esa situación? Obviamente, si continúa Maduro, va a continuar ese esquema, ¿no? Pero si en un hipotético caso, que bueno, ojalá ocurra, donde se respeten los resultados de las elecciones, ¿cómo se trabaja con un Poder Judicial, digamos, si es que está cooptado por el chavismo? Bueno, yo te digo algo, Walter. Desde aproximadamente el 2010, Chávez se encargó, un poco antes, de socavar las bases del Poder Judicial. Y socavar las bases del Poder Judicial significaba acabar con la independencia y neutralidad de este poder. La forma, el mecanismo fue designar jueces y magistrados afectos al régimen. Hay muchas veces de forma arbitraria. La designación, en el caso, por ejemplo, de los magistrados que nosotros fuimos llamados a suplir, fueron designados de forma inconstitucional e ilegal. Y lamentablemente, hay que decirlo, hoy día todos los poderes del Estado y todas las instituciones están secuestradas por el régimen. Ahora bien, esto significa que ayer me preguntaban, por ejemplo, bueno, pero ¿qué va a hacer el comando de Edmundo González presentando las actas que tiene ante quién? Porque ante el CNE, un CNE que está cooptado por el régimen, un Tribunal Supremo, una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que está cooptada por el régimen. Claro. Lamentablemente, estas vías están cerradas porque sabemos el resultado de lo que significaría ir por esos procedimientos y esos procesos, pero la idea es mostrar la verdad, y la verdad es que simplemente Edmundo González es el ganador de las elecciones y es el presidente electo. Esto significa que una coyuntura muy grande, que repito, esto tiene que resolverse más temprano que tarde, y más temprano que tarde significa que en las próximas horas, en los próximos días, si esto no se resuelve de una manera que nos lleve que lleve al pueblo a conseguir la paz que lamentablemente no tenemos, pues esto se puede enfriar y lamentablemente, como te dije anteriormente, nos convertiríamos en una Cuba, porque yo creo que ya no hay otra salida, ¿no? Doctor Gazawi, muchas gracias por su tiempo, Le mandamos un abrazo. Encantado de estar con ustedes. Gracias. El doctor Ramsés Gazawi es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fue designado en 2017, finalmente tuvo que exiliarse en España, logró escapar a Miami primero, es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas y consultor y analista político.